Ok amigos, bienvenidos nuevamente a otro video anatómico. Seguiremos entonces con la irrigación del cuello. Recuerden que en el video anterior les explicaba que el cuello estaba irrigado por dos grandes arterias, lo que es la arteria carótida primitiva y la arteria subclavia. Ya en el otro describimos la carótida primitiva con sus ramas, los invito a verlo. Al final de este video les dejaré el link. Y en este video hablaremos acerca entonces de la arteria subclavia. Ok, no olviden suscribirse al video. Aquí en la esquina inferior derecha está el link para que ustedes puedan suscribirse. Entonces bien, esa arteria subclavia, su principal función es irrigar el miembro superior, pero en su paso, desde que ella nace al miembro superior, pasa por el cuello y aprovecha y deja unas ramas allí que lo irrigan. Entonces esa arteria subclavia la vamos a dividir en tres porciones en relación al músculo escaleno anterior. Entonces vamos a denominarlas primera, segunda y tercera porción. Esa primera porción me va a dar tres ramas que son la mamaria interna, el tronco tirobicérvico escapular y la arteria vertebral. Mientras que de la segunda porción sale el tronco cérvico intercostal o costo cervical y lo que es la arteria escapular descendente. La tercera porción no me da ninguna rama. Ahora de esa primera porción, específicamente su rama del tronco tirobicérvico escapular tiene ese nombre tan largo porque ella a su vez da tres ramas: la arteria tiroidea inferior, la supraescapular y la cervical transversa. Y de la segunda porción de su rama del tronco cérvico intercostal sale la arteria cervical profunda y la intercostal superior. Entonces bien, aquí tenemos la subclavia. Ustedes saben que todo el inicio ocurre a nivel del ventrículo izquierdo del corazón porque es él quien me origina la aorta. La aorta con su primera porción que es la ascendente, luego el arco de la aorta y luego la descendente. Del arco de la aorta les explicaba que su primera rama va a ser el tronco arterial brachiocefálico y que es él quien me va a originar la carótida primitiva del lado derecho y la arteria subclavia del lado derecho. La segunda rama del arco de la aorta va a ser la arteria carótida primitiva izquierda y la tercera va a ser la arteria subclavia izquierda. ¿Ok? De manera que aquí tenemos a las dos subclavias. Vean que es mucho más larga lo que es la subclavia izquierda que la subclavia derecha. Ok, entonces ya saben que debe su nombre a que ella en gran parte de su recorrido se encuentra por debajo de la clavícula, por eso es subclavia. Entonces este músculo clave, el escaleno anterior, me divide esa arteria subclavia en tres porciones. Una primera porción que es medial al escaleno anterior, una segunda porción que está profunda al escaleno anterior y una tercera porción que está lateral al escaleno anterior. Ahora ustedes dirán, ¿hasta dónde yo la dejo de llamar subclavia? Bueno, el límite anatómico va a ser cuando ella pasa por el borde externo de la primera costilla, hasta donde está sombreada el área violeta. Hasta allí yo digo que ella se llama arteria subclavia y de allí para allá yo comienzo a llamarla arteria axilar. De manera que la axilar no es que es una rama de la subclavia, no, es la misma subclavia pero cambia de nombre cuando pasa por el borde externo de la primera costilla, porque ya saben que la principal función de la subclavia es irrigar al miembro superior. ¿Ok? Entonces, como relaciones posteriores importantes va a tener al músculo escaleno medio, va a tener posterior superiormente a todo lo que es el plexo braquial. Anterior a ella vamos a encontrar al escaleno anterior, ¿ok? Vamos a encontrar a la vena subclavia, como la pueden ver aquí. Vamos a encontrar a la vena yugular interna, a la vena yugular externa junto con la vena yugular anterior. Igualmente, anterior a lo que es la arteria subclavia, también vamos a encontrar lo que es el esternocleidomastoideo, el esternocleidoioideo y este nervio que ustedes ven aquí, que es el nervio frénico, así como también ambos nervios vagos. Vean el nervio vago aquí cuando está descendiendo, como es relación también anterior de lo que es la arteria subclavia. Entonces bien, vamos a comenzar entonces con esa primera porción que les dije ahorita al principio que tenía tres ramas. Primero, la arteria vertebral, que es esta que ustedes ven que va buscando a la columna vertebral. Luego la arteria mamaria interna y luego lo que es el tronco tirobicérvico escapular. Vamos a empezar entonces con lo que es la arteria vertebral. Esta arteria vertebral tiene cuatro porciones.
Afortunadamente, ustedes para cuello solamente tienen que aprenderse dos. Una que es la porción cervical, que va desde que ella nace dirigiéndose hacia la parte posterior hasta que ella pasa por el agujero transverso de la vértebra C6. Una vez que ella pasa por el agujero transverso de la vértebra C6, comienza a ascender por todos los agujeros transversos de las vértebras más superiores, es decir, C5, C4, C3, C2 y C1. Luego en C1 bordea la masa lateral de C1, que es el atlas, y se mete por el agujero magno para unirse a su homónima al lado opuesto, es decir, a la otra arteria subclavia, y formar finalmente lo que es la arteria basilar. Entonces la primera porción va desde que ella nace hasta que toca el agujero transverso S6. Segunda porción, que es la vertebral, es toda esta que recorre por los agujeros transversos de las vértebras cervicales, y una vez que ella se mete en el cráneo, deja de ser porción vertebral de la arteria vertebral para pasar a ser la tercera porción, que es la suboccipital, y después la cuarta, que es la intracraneal. Entonces vean en esta imagen como la primera porción, que es esta, sería la cervical, y la segunda porción, que es la vertebral, rodea la masa lateral del atlas y se mete hacia el cráneo. Y en esta se ve mucho mejor la porción cervical, luego la porción vertebral, y vean al final cómo ella se une con la arteria vertebral del otro lado y me forma la arteria o tronco basilar, que es la rama, es el estadio final de la arteria subclavia. Luego de eso tenemos a la arteria mamaria interna. Vean que es la única arteria que sale de la cara inferior de la subclavia y también es específicamente de la primera porción. Ya estudiamos esta, que es la vertebral, ¿ok? Vamos entonces con la mamaria interna. En algunos textos lo van a encontrar con el nombre de arteria torácica interna. Ya no la vamos a hacer mucho énfasis ahorita porque ella lo que hace es descender por delante de la cúpula de la pleura, luego se pone por delante de la pleura parietal, y vean cómo va adosadita a lo que es los cartílagos costales de las costillas. Su función es irrigarme el tórax e incluso al abdomen. Entonces la vamos a estudiar bien cuando veamos tórax y abdomen. Para cuello, lo único que quiero que sepan es que ella sale de la primera porción de la arteria subclavia. Luego tenemos entonces el tronco tiro-bicérvico escapular, que él va a darme tres ramas. Primero vamos a ver a la arteria tiroidea inferior, ¿ok? No la confundan con la tiroidea superior, que es la rama de la carótida externa. Esta es tiroidea inferior. Luego tendríamos a la arteria cervical transversa y luego a la arteria supraescapular. De manera que esas son las tres ramas del tronco tiro-bicérvico escapular. Vamos a empezar entonces con la tiroidea inferior. La primera rama que me va a dar la tiroidea inferior es esta que ustedes ven que va ascendiendo, siempre pegada a este nervio que es el nervio frénico. Esa arteria se llama arteria cervical ascendente. Ya saben que es la primera rama que da entonces la arteria tiroidea inferior. Luego esta es una visión posterior. Vean esta tiroidea inferior. Aquí dio la cervical ascendente. ¿Ok? Luego ella da ramas que se meten que no se ven en esta imagen, pero que se meten por debajo del constrictor inferior y luego ascienden por dentro de ella para irrigarme a la laringe, que esa es la arteria laringea inferior. Luego, como ella está pegadita entonces a la faringe, al esófago y a la tráquea, da ramas faríngeas, traqueales y esofágicas. Y por último, ella penetra en esta cápsula, que aquí la diseccionaron para que vean bien, ella penetra la cápsula de la tiroides para terminar de irrigarme lo que es la glándula tiroides, que esas serían las ramas glandulares. Entonces ya sabes, la arteria tiroidea inferior da 4 ramas. Cervical ascendente, ¿ok? La arteria laringea inferior, ramas traqueales, bronquiales y esofágicas y ramas glandulares. Después de la arteria tiroidea inferior, la segunda rama del tronco tiro-bicérvico escapular era la arteria cervical transversa, que es surcada, es cruzada por el vientre inferior del homoioideo. Esa cervical transversa es importante porque ella termina dando una rama que algunos autores dicen que no es que es una rama, sino que es la misma la continuación de la arteria, que es la arteria cervical superficial. Esta arteria cervical superficial es importantísima porque ella se anastomosa con la rama descendente de la arteria occipital que vimos en carótida externa. Esa arteria occipital da una rama descendente, ¿ok? Esa arteria occipital da una rama descendente que se divide en una rama superficial y profunda. Específicamente, la rama superficial de la occipital descendente se anastomosa con la arteria cervical superficial.
Y por último, la tercera rama del tronco tirobicervico escapular, como les dije, era la arteria supraescapular, que pasa por todo el borde superior de la escápula y hace un arco anastomótico con arterias propias de la escápula. Luego pasamos a la segunda porción, que les recuerdo que era la porción que estaba posterior al músculo escaleno anterior. Ella solamente va a tener dos grandes arterias. Una es este tronco, que es el tronco cérvico intercostal, y el otro es esta arteria, que es la arteria escapular dorsal, o también llamada escapular descendente. ¿Ok? Ese tronco cérvico intercostal se llama así porque él da dos ramas. Una arteria cervical profunda, que es esta que ustedes ven, que va posterior a estas apófisis transversas cervicales, que es importante. ¿Por qué? Porque esta arteria cervical profunda se anastomosa con la otra rama de la arteria descendente occipital. Recuerden que les dije que la descendente de la occipital, ¿ok? Recuerden que les dije que la descendente de la occipital da una rama superficial y una profunda. La superficial se anastomosaba con la cervical superficial, que era rama de la cervical transversa, mientras que la profunda se me está anastomosando con la propia arteria cervical profunda. La segunda rama de ese tronco cérvico intercostal, como pueden ver aquí, es la arteria intercostal superior. Esta arteria intercostal superior me termina dando la primera y la segunda arteria intercostales posteriores. Vean, son las arterias que me irrigan estos espacios intercostales, solamente la primera y la segunda. Aquí también se ve como la intercostal superior da la del primer espacio intercostal y la del segundo espacio intercostal. ¿Ok? Y por último, tendríamos entonces a la arteria escapular dorsal o escapular descendente, que también ayuda a irrigarme lo que es la escápula junto con la arteria supraescapular. Entonces, para hacer un bosquejo final, aquí tendríamos a la arteria subclavia. Aquí tendríamos entonces de la primera porción la vertebral, la mamaria interna, que aquí se ve bien bonita, y lo que es el tronco tirobicérvico escapular. ¿Ok? De la segunda porción tendríamos entonces lo que es el tronco cérvico intercostal y la arteria escapular descendente. Y bueno, amigos, ese ha sido todo el video. No olviden suscribirse en el redondito que les sale aquí con mi imagen, darle like y compartir el video para que la información le llegue a muchas más personas. No olviden complementar este video con el video que les va a salir aquí, que es el video de arterias del cuello 1, donde les explico el sistema de las carótidas. ¿Ok? No olviden seguirme también en Instagram en @JuanPisoSánchez1315. Muchísimas gracias por su atención.